El hombre de las sombras en el campo de maíz. Lucas tenía solo 12 años cuando vivió la experiencia que nunca olvidaría. Él y su familia vivían en una antigua granja en el interior de Minas Gerais, rodeada por kilómetros y kilómetros de maizales. La casa de la familia era sencilla pero acogedora. Sus padres, trabajadores del campo, pasaban los días cuidando las plantaciones, mientras Lucas ayudaba con pequeñas tareas y cuidaba de su hermano menor, Daniel. Desde pequeño, Lucas escuchaba historias de los habitantes más viejos de la región. Hablaban sobre el hombre de las sombras, una figura alta y silenciosa que vagaba por el maizal al caer la noche. Su abuelo, que había trabajado en aquellas tierras durante décadas, siempre le advertía: «Nunca entres en el maizal después de que se ponga el sol, muchacho. Al hombre de las sombras no le gusta que le molesten». Lucas, como todo niño curioso, pensaba que eran solo historias de gente mayor, inventadas para asustar a los niños. Siempre se reía de esas leyendas, hasta aquella noche fatídica, cuando todo cambió. Era una tarde sofocante, típica del verano. Lucas y Daniel estaban jugando al balón en el patio, como hacían todos los días. Daniel le dio una patada demasiado fuerte y el balón voló por encima de la valla, desapareciendo entre las densas y oscuras filas del maizal. Lucas puso los ojos en blanco y suspiró. «Maldita sea, Daniel, siempre haces lo mismo». Daniel, que solo tenía 7 años, comenzó a llorar. Sabía que Lucas no quería entrar al maizal después del atardecer, pero no podía evitar su frustración. «Lo siento, Lucas. ¿Puedes coger el balón para mí?» Lucas miró el horizonte. El cielo se teñía de un rojo anaranjado, el sol se ponía rápidamente. Las sombras comenzaban a alargarse sobre el campo, dándole un tono amenazador al paisaje. Dudó, recordando las palabras de su abuelo. «Quédate aquí, Daniel. Iré rápido y volveré enseguida». Dicho esto, Lucas saltó la valla y entró en el maizal. Al principio parecía fácil. Siguió las marcas de donde el balón había caído, abriéndose camino entre las plantas de maíz. El viento soplaba suavemente, haciendo que las hojas secas susurraran con un sonido bajo y constante. Aunque el sol aún brillaba débilmente, las sombras del maizal lo engullían. Mientras caminaba, Lucas comenzó a sentir un escalofrío recorrer su espalda. El silencio dentro del maizal era casi absoluto. No se oía el canto de los pájaros ni los insectos, nada. El único sonido era el crujido de las hojas. Se detuvo por un instante y miró hacia atrás. La valla ya no era visible, solo una pared verde de maíz. Lucas sintió que el corazón le latía más fuerte. «Es solo un balón, Lucas. Cógelo ya y vuelve». Siguió avanzando, pero entonces lo oyó. Un sonido extraño. Era un crujido suave, como si alguien estuviera caminando entre las filas de maíz, justo detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio nada más que las hojas balanceándose. «Debe ser el viento», murmuró tratando de convencerse a sí mismo. Aceleró el paso, ahora más tenso. Sin embargo, el sonido continuaba. Era bajo pero constante, siguiendo sus movimientos, como si alguien estuviera andando a su misma velocidad, oculto entre las filas de maíz. Lucas se detuvo de nuevo y contuvo la respiración. Esta vez el crujido también se detuvo. Su corazón martilleaba en el pecho. Quería gritar, pero su voz parecía atrapada en la garganta. «¿Hay alguien ahí?», se atrevió a preguntar, su voz sonando débil. Ninguna respuesta, solo silencio. Fue entonces cuando vio algo. Por el rabillo del ojo, a unos metros más adelante, había una sombra oscura entre las plantas de maíz. Era alta e inmóvil, casi fusionándose con la oscuridad que comenzaba a dominar el campo. Lucas se quedó paralizado. La sombra dio un paso adelante. Ahora podía ver más detalles. Era un hombre, vestido con ropas antiguas y desgarradas, un sombrero ancho cubriendo parte de su rostro. Sus brazos estaban extendidos a lo largo del cuerpo, y Lucas vio algo que le heló la sangre. Los brazos del hombre estaban cubiertos de largos cortes y arañazos, como si hubieran sido marcados por algo afilado. «¿Sabe que estás perdido, chico?», preguntó el hombre con una voz grave y ronca. Lucas no respondió. No podía. Sus pies parecían pegados al suelo. «Puedo ayudarte a encontrar el camino»,
continuó el hombre, dando otro paso hacia Lucas. En ese momento, los instintos de Lucas gritaron. Soltó todo, olvidó el balón, olvidó a su hermano esperando afuera y echó a correr. Corrió tan rápido como pudo, las hojas cortándole los brazos y la cara mientras avanzaba sin rumbo por el maizal. Detrás de él, el sonido de los pasos se hizo más fuerte. El hombre corría tras él. «¡Detente! ¡Solo quiero ayudarte!» La voz resonaba, cada vez más cerca. Lucas no se detuvo. Cambió a otra fila, tropezó, se levantó y continuó. Por fin, después de lo que pareció una eternidad, vio la débil luz del sol en el horizonte y la valla de la granja. Con un último esfuerzo, saltó fuera del maizal y cayó al suelo. Daniel corrió hacia él, asustado. «Lucas, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás así?» Lucas no respondió. Miró hacia atrás al maizal silencioso y vio por un breve segundo la sombra del hombre de pie entre las hojas, mirándole fijamente. Esa noche, Lucas contó todo a sus padres. Su padre, armado, fue al maizal pero no encontró a nadie. Ni siquiera recuperaron el balón. Después de aquel día, la familia evitó el campo al anochecer y Lucas nunca volvió a entrar allí. Años después, cuando Lucas ya era adulto, supo que otros niños también habían visto al hombre de las sombras en el maizal. Algunos contaron historias idénticas a la suya. Otros nunca regresaron para contarlo. El hombre de las sombras sigue allí, esperando a aquellos que se atreven a entrar en el campo al caer la noche. El último espantapájaros. En la tranquila ciudad de Santa Cruz del Campo, el maizal de la familia Brandão era el más grande y antiguo de la región. Se extendía por hectáreas y más hectáreas, formando un mar dorado que ondeaba bajo el viento del interior. La granja Brandão era conocida por sus cosechas abundantes, pero también por un detalle que incomodaba a los habitantes: los espantapájaros. A diferencia de otros maizales, donde con un único espantapájaros bastaba, en el maizal de la familia había decenas, todos esparcidos de forma irregular, viejos y desgastados por el tiempo. Isabela y Enrique, primos de 16 años, pasaban las vacaciones en la granja de sus abuelos todos los años. Les encantaba correr entre los campos, construir cabañas de paja y explorar los límites de la plantación. Sin embargo, ese verano algo parecía diferente. El abuelo, don Ernesto, estaba más callado e inquieto. Una noche, mientras cenaban, Isabela, con su curiosidad natural, preguntó: «Abuelo, ¿por qué tenéis tantos espantapájaros en el campo? Es raro». Don Ernesto dejó el tenedor, visiblemente incómodo. «Porque es necesario, niña. No os acerquéis a ellos. Solo manteneos alejados del campo después del atardecer». Enrique se rió intentando romper el ambiente tenso. «¿Tienes miedo de que nos hagamos amigos de los espantapájaros, abuelo?» Pero el abuelo no rió, solo los miró, serio. «Prometedme que no los tocaréis. Hay cosas que no comprendéis. Solo prometedlo». Aunque les pareció exagerado, los primos prometieron. Sin embargo, la promesa no duraría mucho. Esa misma noche, mientras dormían en la habitación compartida, Enrique se despertó con un ruido extraño que venía del exterior. Era un sonido seco, repetitivo, como si algo se arrastrara por la tierra. Se levantó, apartó la cortina y miró hacia el campo iluminado por la luz pálida de la luna. Entre las filas de maíz vio una figura que se movía lentamente. «Isa, despierta, hay alguien en el campo». Isabela, somnolienta, se levantó y fue hasta la ventana. Vio lo mismo que Enrique, una figura torpe que caminaba entre los maizales. Sus ropas estaban desgarradas y el movimiento era extraño, como si cada paso le costara. ¿Será el abuelo o alguno de los trabajadores? Si lo es, ¿por qué anda así? ¿Y tan tarde? Enrique no quiso pensar demasiado. Cogió la linterna que guardaba en la mochila y le hizo un gesto a Isabela. «Vamos a descubrirlo. No puede ser nada». Isabela dudó, pero como siempre, siguió a su primo. Salieron por la puerta trasera y cruzaron el patio, con los pies descalzos haciendo ruido sobre la hierba húmeda.
La plantación estaba más oscura de lo que imaginaban, y el silencio allí era sepulcral. El sonido del maíz moviéndose suavemente en el viento los envolvía, pero había algo más, un crujido distante, como si algo se moviera entre las filas. Enrique apuntó la linterna hacia adelante, pero la luz no llegaba lejos. Todo lo que veían eran las paredes densas del maíz y de vez en cuando la silueta de un espantapájaros. Eran altos, con los brazos abiertos y cabezas de tela cubiertas por sombreros viejos. «Volvamos, Enrique. Esto no tiene gracia. Tranquila, solo quiero ver qué era eso». Siguieron un poco más hasta que el crujido se hizo más cercano. Enrique se detuvo de golpe. La luz de la linterna iluminó un espantapájaros que parecía diferente de los demás. Estaba mucho más cerca del suelo, inclinado como si se estuviera arrastrando. Sus ropas estaban cubiertas de tierra y su cara de tela miraba hacia el suelo. Enrique, curioso, dio un paso al frente. Esto no estaba aquí antes. Isabela le agarró el brazo asustada. «Enrique, vámonos, por favor». Antes de que pudiera responder, el espantapájaros se movió. Primero un dedo, luego la cabeza giró lentamente, revelando dos ojos oscuros y profundos en el tejido sucio del rostro. Enrique gritó, dejando caer la linterna, mientras el espantapájaros comenzaba a levantarse, con movimientos secos e imposibles. «¡Corre, Isabela!». Los dos se dieron la vuelta y salieron disparados por el maizal. Detrás de ellos, el sonido era horrible. Pasos arrastrados, el crujir del maíz siendo aplastado y algo más. Una respiración alta e irregular, como si el espantapájaros estuviera vivo. Enrique e Isabela corrían sin mirar atrás, pero el sonido no disminuía. Tropezaron varias veces, cortándose los brazos y las piernas con las hojas secas. Cuando finalmente vieron las luces de la casa a lo lejos, algo agarró el tobillo de Enrique. Cayó al suelo con un grito, e Isabela, desesperada, lo tiró con todas sus fuerzas. El espantapájaros estaba a pocos metros parado, solo mirando. Corrieron los últimos metros hasta el patio y entraron en la casa cerrando la puerta. Don Ernesto, asustado, apareció corriendo desde la sala. «¿Qué habéis hecho? Os lo advertí». Los primos, temblorosos y sin aliento, contaron todo entre sollozos. El abuelo solo miró hacia afuera, hacia el maizal. Allí, entre las filas oscuras, una silueta seguía allí parada y observando. A la mañana siguiente, don Ernesto quemó todos los espantapájaros del maizal, diciendo que ya era hora de acabar con eso. Los primos nunca hablaron de lo que vieron esa noche, pero algo cambió en la granja. El maíz dejó de crecer tan fuerte y los vientos que soplaban por el campo parecían murmurar susurros extraños. Años después, Enrique regresó a aquella granja y encontró, enterrada en una vieja caja en el sótano, la cabeza de tela de aquel espantapájaros, con dos ojos oscuros y profundos que aún lo miraban fijamente. La cabaña olvidada. Cuando Pedro y sus amigos decidieron explorar el interior de Paraná en busca de un fin de semana de aventura, la idea parecía perfecta. Querían escapar de la gran ciudad, desconectarse de las redes sociales y pasar unos días acampando en plena naturaleza. El grupo estaba compuesto por Pedro, Carol, Miguel y Lucas, todos amigos de la infancia que no se veían desde hacía meses. Entusiasmados con la idea, cargaron sus mochilas en el maletero, llevaron tiendas de campaña y provisiones y partieron la mañana del viernes. El viaje transcurrió con tranquilidad hasta que, horas después, empezaron a alejarse de las carreteras principales. Los signos de civilización desaparecieron, dejando paso a vastos campos y plantaciones de maíz que parecían no tener fin. Carol, sentada en el asiento trasero, comentó en voz baja: «Este lugar parece desierto. ¿Seguro que el camping está por aquí?». Pedro, que conducía, asintió. «El GPS dice que sí. En unos 20 minutos llegaremos». El silencio que siguió al comentario de Pedro parecía más pesado de lo normal. El campo de maíz que los rodeaba era tan alto y denso que bloqueaba casi toda la luz del sol. El cielo, antes despejado, comenzaba a ocultarse tras nubes grises. Al poco tiempo, el coche empezó a sacudirse y Lucas miró preocupado por la ventana. «Se ha ido la señal del GPS».
Pedro masculló algo y siguió conduciendo por el camino de tierra hasta que finalmente vieron un claro en medio de la nada. Allí había un sendero estrecho que conducía a una pequeña cabaña de madera, vieja y desgastada. Las ventanas estaban sucias y el tejado parecía a punto de derrumbarse. ¿Esa es la cabaña del camping?, preguntó Carol desconfiada. No, ni siquiera aparecía en el mapa, respondió Miguel mirando a su alrededor. A pesar del evidente malestar, Pedro sugirió que acamparan allí mismo. Ya era casi de noche, y regresar sin luz sería aún más arriesgado. Tras una breve discusión, el grupo cedió. Montaron las tiendas cerca de la cabaña y encendieron una fogata en el centro del claro. Lucas, el más callado del grupo, observó la cabaña y comentó: «Esto tiene algo raro. ¿Cómo puede haber una cabaña tan vieja en medio de la nada?». Miguel bromeó, intentando disipar la tensión. «Relajaos. Seguro que es solo un refugio abandonado. ¿Qué más da?». La noche cayó rápidamente y el cielo se volvió completamente oscuro. Sentados alrededor de la fogata, charlaban y reían para disimular el nerviosismo. El sonido del viento silbando entre las plantas de maíz les daba la sensación de que algo se movía entre las filas. Carol, la primera en notarlo, interrumpió su risa. ¿Habéis oído eso? Todos se quedaron en silencio. Un ruido lejano venía del campo, como si alguien estuviera arrastrando los pies sobre la tierra seca. El sonido se acercaba lentamente, pero cuando Pedro iluminó la plantación con la linterna, no había nada allí. «Debe de ser el viento entre el maíz», dijo Pedro intentando parecer tranquilo. Pero el ruido volvió, más fuerte esta vez, como si estuviera alrededor de ellos. De repente, oyeron un golpe seco proveniente de la cabaña. Todos miraron hacia la estructura abandonada, ahora solo una silueta oscura contra el cielo nublado. «Eso ha sido dentro», susurró Lucas. Pedro se levantó y cogió la linterna. «Voy a echar un vistazo. Seguro que es un animal». «¿Estás loco?», respondió Carol, sujetándolo del brazo. «Será rápido, no quiero pasar la noche pensando que hay algo ahí». Sin escuchar las protestas de sus amigos, Pedro caminó hasta la cabaña, dejando el sonido de sus pasos y del viento como única compañía. Empujó la puerta vieja, que crujió con un sonido agudo, e iluminó el interior. El suelo estaba cubierto de suciedad y hojas secas. El ambiente olía a madera podrida y moho. Allí dentro no había muebles, solo paredes desconchadas y un silencio perturbador. Pedro estaba a punto de irse cuando la linterna iluminó algo en el suelo. Huellas. Eran marcas de zapatos, sucias de barro, que se dirigían al fondo de la cabaña. De repente, el viento sopló con fuerza y la puerta se cerró de golpe detrás de él. Pedro se giró sobresaltado y sintió un frío recorrerle la espalda. Desde el fondo oscuro de la cabaña, un sonido comenzó a escucharse. Un murmullo bajo como una voz lejana. «¡Pedro, vuelve ya!», gritó Miguel desde fuera. Pedro corrió hacia la puerta y salió apresurado, cerrándola con fuerza. «Hay huellas ahí dentro. Alguien ha estado aquí», dijo sin aliento. El grupo decidió encerrarse en las tiendas, pero nadie podía dormir. El ruido volvió, un arrastrar de pies proveniente de la plantación, ahora mucho más cerca. Lucas fue el primero en mirar por la rendija de la tienda y se quedó helado. «Hay alguien fuera». Pedro y los demás espiaron también. Entre las filas de maíz, sombras se movían lentamente, como personas caminando. La luz tenue de la luna iluminó por un segundo un rostro, pálido, inmóvil, con ojos hundidos y vacíos. El terror se apoderó del grupo. El sonido de pasos aumentó rodeando el campamento. Lucas salió corriendo, pero tropezó cerca de la fogata. Miguel le gritó que volviera, pero el ruido fue silenciado por un grito agudo que venía de la plantación. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Carol tirando de Pedro. Corrieron juntos hacia el coche con los pasos y murmullos siguiéndolos. Pedro giró la llave. El motor tardó en arrancar, pero finalmente funcionó. Cuando se alejaron, vieron por la ventana las sombras saliendo del maizal, observándolos en silencio. A la mañana siguiente, Pedro avisó a la policía sobre la cabaña, pero nunca encontraron nada, ni las huellas ni rastros de las sombras. Miguel, traumatizado,
nunca volvió a acampar. Carol juraba que aún oía los murmullos al cerrar los ojos. En cuanto a Pedro, nunca olvidó los ojos vacíos que lo miraron aquella noche. La cabaña, según los lugareños, había sido abandonada hacía décadas, después de que una familia entera desapareciera sin dejar rastro. El maizal, dicen, creció allí como un cementerio que nunca debió ser perturbado.